Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite una vez más estar reunidos en este lugar, en esta ciudad preciosa de Lauderhill, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y deseamos todo lo mejor como bendición de parte de nuestro Dios y del anuncio del Santo Evangelio a todos aquellos que nos puedan ver y sintonizar a través de la red. Queremos decirte que Cristo te ama. Si nunca has tenido un encuentro personal con Cristo y quizás estés pasando alguna necesidad, alguna crisis, cualquiera que sea, yo quiero expresarte y decirte que hay esperanza, hay una oportunidad. Y esa esperanza y esa solución de cualquier necesidad mientras uno tenga vida en esta tierra se llama Jesucristo. Así es que queremos bendecirte y queremos bendecir a la familia de Dios en todas partes, en este país, en Centro, Suramérica, en Europa, donde quiera que nos ven, a nuestros hermanos y amigos que ya nos conocen y nos pueden oír a través de la radio y también de internet. Les bendecimos y les declaramos que tengan un día victorioso. En el nombre de Jesús, les amamos. La iglesia da un aplauso al Señor, amén. Gloria a Jesús. Quiero hablar acerca del tema, el discernimiento de autoridad. Y quiero traer esto porque hay algo que estamos viendo y experimentando en los últimos tiempos. ¿Cuántos pueden aceptar y reconocer que el mundo, aunque busque soluciones y problemas, las sociedades, las naciones, parece que el mundo va más en convulsiones, en caos, en deterioro? Y en vez de el hombre encontrar una solución, una salida a sus necesidades, poniendo su confianza en el hombre o en los sistemas de gobierno o en cualquier aspecto, como que la cuestión en vez de salir bien va peor cada día. Mucha gente está poniendo su confianza en líderes, en el aspecto político o en el aspecto religioso. Y hay muchas cosas que están sucediendo y que quizás no las vamos a detener porque Dios las va a permitir. Lastimosamente estamos viviendo, y no me voy a cansar de repetirlo y de decirlo, creo con todo mi corazón como hombre de Dios y enseñándole a la iglesia como ovejas del Señor, como rebaño de Cristo, que estamos viviendo los últimos tiempos. Digo los últimos tiempos donde la iglesia lo único que puede esperar es el arrebatamiento. O sea, que Jesucristo venga. ¿Cuándo va a suceder esto? Va a suceder exactamente cuando el mundo se dé cuenta que ya no hay ninguna salida, aunque ponga su confianza o tratar de buscar una solución en la humanidad. Los gobiernos mismos, humanamente hablando, no tienen una salida. Podemos decir que muchas veces estamos viendo a los líderes que son elegidos para estar en el gobierno y en la autoridad como perros y gatos. Porque lo único que buscan muchas veces los hombres cuando son elegidos para gobernar o estar en una posición de autoridad es buscar a saciar su propio egocentrismo, sus propios intereses. Al hablar del principio de autoridad, amados hermanos, es algo muy solemne. Hay dos cosas muy importantes que son la base, el fundamento del carácter de Dios. Y es muy difícil, por así decirlo, que los seres humanos podamos obtener un conocimiento de esos dos elementos en donde se basa prácticamente el funcionamiento y el desarrollo de lo que es Dios. Y nos referimos a su autoridad y a su gloria. Donde está la gloria de Dios está su presencia. Donde está la presencia de Dios, sin lugar a duda, ahí va a estar su autoridad. Y su autoridad sostiene su gobierno. Por eso cuando hablamos de autoridad, no podemos irnos solamente a tomar la autoridad que ha sido delegada sobre las personas. Pero como los seres humanos cada día le dan la espalda a Dios y no tienen un discernimiento espiritual,
Ellos creen que pueden poner su confianza en una autoridad delegada. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Nadie que confíe en el mismo hombre puede obtener un verdadero resultado, porque el hombre, amados hermanos, es un simple pecador y necesita de Dios. No importa a dónde nació y cómo nació y cuán letrado y con mucho conocimiento que tenga humanamente hablando, amados hermanos, de nada les sirve. La solución que necesita la humanidad, en primer lugar, por causa de su pecado, no está en el mismo hombre, está en Dios mismo. Hoy estamos viendo, amados hermanos, en la humanidad el deterioro cada día más de los sistemas de gobierno. Y le voy a decir, hay dos cosas muy importantes por qué se ve el deterioro de la autoridad de gobiernos humanos. Número uno, porque los líderes que se postulan para obtener un cargo, cualquiera que sea de su posición en una sociedad o nación, no conocen a Dios en revelación. No lo conocen, no lo entienden, por lo cual no conocen lo que es la fuente absoluta de autoridad, porque no conocen y no les importa. Número dos, porque estos líderes, aunque no conozcan a Dios, también son elegidos por pueblos que no conocen a Dios y no quieren tomar en cuenta que Dios es real y que la única fuente de autoridad y soberano sobre el universo y la tierra es Dios. Pero para conocer a Dios hay que tener un encuentro personal con Dios mismo, si no, no se puede conocer. Entonces no podemos esperar de la humanidad elecciones de personas que no conocen a Dios y pueblos que le han dado la espalda a Dios y que se gozan más culturalmente en tradición y en muchas cosas, pero que no tienen discernimiento espiritual. Ahora, al traer este tema del discernimiento de la autoridad como un principio espiritual y como uno de los fundamentos del carácter de Dios, igual que su gloria, no lo estoy trayendo simplemente por lo que sucede en el mundo actualmente. Cada día el mundo lo vemos más en deterioro, en caos. La iglesia de Dios tiene que entender y comprender esas cosas. Que el hombre, al no tomar en cuenta a Dios, no tiene la solución para los demás seres humanos. Porque si uno quiere ser de ayuda y de bendición a una comunidad, a una iglesia, a una sociedad, a una familia, para poderlo hacer hay que conocer a Dios, porque solo lo bueno y la bondad proviene de Dios, del Padre de las luces. No hay ningún ser humano que tenga algo bueno que darle como una solución y salida a una sociedad que necesita, en primer lugar, por su pecado de Dios. Discernir la autoridad y la gloria de Dios no es fácil. Y este tema lo traigo porque Dios me lo puso en el corazón, más para que los hijos de Dios podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento espiritual y discernir los tiempos que estamos viviendo y la forma en que nosotros tenemos que reaccionar e incluso hasta para poder elegir a aquellos que son autoridades delegadas. Hay que tener discernimiento para todo, porque estamos en tiempos muy malos, en tiempos muy convulsivos, de mucho caos, de mucha violencia, pero sobre todo de mucha desobediencia. Ahora se puede criticar y se puede hablar y se llega a la murmuración sin darse cuenta que está pecando. No se respeta absolutamente nada lo que es autoridad. Y se hace, ¿sabe por qué? Porque sencillamente no está Dios de por medio en revelación en esa persona o en esa sociedad o en esa familia. Pero Dios quiere preparar el corazón de su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene que tener un corazón que sustente solamente el reino y la gloria de Dios. Pero necesitamos discernimiento en los últimos tiempos para saber, entender que si hay que elegir, hay que saberlo hacer con sabiduría y de parte de Dios. Porque no todos los que se postulan para dar una salida a través de un gobierno humano reconocen a Dios ni tienen a Dios. Ni tampoco los pueblos que lo eligen, porque no toman en cuenta al soberano y único que es fuente de autoridad en el universo, y es Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos que abrir nuestro corazón últimamente
Muchas cosas están pasando en nuestros países. Honduras mismo, donde nosotros somos, estos últimos días, amados hermanos, ha tenido graves problemas por la cuestión de la política, por la cuestión de los líderes. Pastor, usted trae este tema por lo que pasó en su país, no solamente por lo que está pasando en mi país, sino por lo que está pasando en el mundo completo. Pero también lo estoy trayendo más porque hay muchos cristianos, hay muchos que nos decimos ser hijos de Dios, pero todavía nos vemos emocionalmente involucrados en política. Y sin discernimiento espiritual podemos caer en una guerra como perros y gatos defendiendo a fulano de tal, sin darnos cuenta que aún hasta para ir a una manifestación o criticar algo, el Hijo de Dios debe tener mucho cuidado. Nuestro sustento está, amados hermanos, en apoyarnos en aquel que nos ha dado la salvación, en aquel que no falla, en aquel que es fiel, en aquel que es auténtico, en aquel que es soberano, dueño y señor de la tierra y del universo. Y ese tiene nombre. Jesús dijo: toda potestad y toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y aunque fue procesado en debilidad como hombre y fue crucificado y murió y fue sepultado, pero resucitó. Ese Cristo resucitado y revelado es el que predicamos, y es donde la iglesia verdadera debe de tener su apoyo, y para eso hay que tener discernimiento. No espere que haya una solución en los partidos, en las religiones, en la cultura, en la tradición. No lo va a haber. Me encanta porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestra vida. Su nombre es Jesús. Pero qué lástima que hay muchos hijos de Dios todavía que se pelean apoyando a uno u otro partido. Y espero que nosotros los pastores sepamos enseñarle a las iglesias los últimos tiempos que estamos viviendo, que aún hasta para elegir a alguien, usted y yo como pastor no podemos obligar a nadie a que le dé el voto a nadie, pero sí podemos aconsejarle y enseñarle a la iglesia que tenga un espíritu de sabiduría y de discernimiento para que sepa por quién va a darle su voto a votar. Al hablar del discernimiento de autoridad, estamos hablando de algo sublime, de algo que la gente no entiende, pero que es parte del carácter de Dios y lo hace ser la fuente absoluta de autoridad. No hay ningún ser humano, por muy inteligente que haya sido o es o preparado que esté, que sea y tenga o se declare como la fuente absoluta de autoridad, aunque muchos lo quieren hacer y lo están haciendo, convirtiéndose en dictadores y en muchas cosas, ofreciéndole mentira a los pueblos, sin entender lo que es el principio de autoridad. Todo ser humano, cualquiera que sea, aunque sea puesto en una posición de autoridad, hasta el más sencillo de los siervos, por muy humilde y sencillo que sea, debe de estar bajo autoridad. Porque solamente hay uno que es absoluto en eso, y es Dios. Todo mundo tiene que estar sujeto, aún los que están en o los que están bajo autoridad. Diga conmigo: el discernimiento de autoridad. La autoridad no se conoce en las universidades. No hay ciencia humana ni sabiduría humana que dé a conocer lo que es la autoridad como principio espiritual. La autoridad, para poder obtener un conocimiento y una experiencia de ella, hay que tener un corazón abierto y hay que conocer al que es fuente de autoridad, a Jesucristo. Si no, no se puede conocer, ni se puede percibir, ni tampoco se puede respetar ni sostener. El carácter de Dios es algo muy fuerte y sublime. Su gloria y su autoridad sostienen el carácter, por eso es Dios y es soberano. La única manera de conocerlo es a través de su gracia, a través de la cual Él nos ha mostrado su amor por medio de Jesucristo. Pero no quiere decir de que por esa gracia no podamos conocer su gobierno. Sí, los que estamos en la gracia, entre más conocemos a Jesús, más conocemos la autoridad de Dios.
como fuente absoluta y no gozamos en ello. Y podemos tener discernimiento. Romanos capítulo 13, vámonos a la primera parte. Y aquí nos habla y queremos sacar, amados hermanos, tres cosas. Número uno, lo establecido por Dios, no por los hombres. Número dos, aprender a someterse, que eso cuesta mucho. Y número tres, Dios es la fuente absoluta de autoridad. Número cuatro, resistir a la autoridad acarrea condenación. Y número cinco, estar sujeto por causa de la conciencia. Vamos a sacar estas cositas en esta parte de Romanos capítulo 3, en sus primeros versículos del 1 al 5. Y leemos lo siguiente en el nombre de Jesús. Número 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay, escuche bien esto, iglesia amada, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo quiero volver a repetir este versículo 1 en capítulo 13 de Romanos. Aquí dice, sométase toda persona. No está diciendo en acepción un grupo de personas. Aquí se involucra todas las culturas, todas las naciones, todas las lenguas. Aquí dice toda persona debe estar bajo sumisión en autoridad. Se necesita. El ser humano no puede vivir sin autoridad porque se necesita un gobierno para mantener un orden. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, hablando de las autoridades delegadas por Dios, han sido establecidas. Número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué es lo que sucede y hace? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. 3 hasta el 5. Porque los magistrados, o sea, los representantes, no de su propia autoridad, sino de Dios, están para infundir ¿qué cosa? Temor. No están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Y viene la pregunta, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. ¿Y tendrás qué cosa? Tendrás alabanza de él. Te va a probar. Número 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva ¿qué cosa? Diga conmigo, autoridad y poder representado en la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo bueno. No, al que hace lo malo. Y número 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón de qué, de las consecuencias por lo malo de haber hecho, sino por motivo de qué, diga conmigo, algo interno, algo espiritual, algo moral, por causa de la conciencia. Vamos a resumir aquí. Número 1, decíamos, lo que hay como autoridad en la tierra no se representa a sí mismo. Ninguna persona que es elegida y puesta en autoridad debe de entender que representa sus propios intereses y no tiene autoridad absoluta que le corresponda o le pertenezca. Ha sido delegado y se convierte en un representante y embajador de aquel que es la verdadera fuente de autoridad y es Dios. Dios pide que toda persona se someta a las autoridades que Él ha aprobado y delegado en la tierra. Y eso es bueno. Dios lo aprueba. Aunque no todo mundo, al llegar a una posición de autoridad, represente a Dios. Porque algunos ni conocen ni quieren tener en cuenta a Dios. Pero vienen a ser elegidos y estar en una posición de autoridad. Sobre todo en los tiempos modernos que estamos viviendo. Lo establecido por Dios
La autoridad que existe en el planeta y es aprobada por Dios, ¿lo establecen los hombres? No, es Dios quien lo ha hecho y lo aprueba. No son los hombres. Uno de los errores más grandes de la humanidad es que los hombres, cuando llegan a una posición de autoridad, no solamente se aprovechan de esa posición, sino que ellos se creen que son dueños de ellos mismos y de las sociedades y de las personas, y que pueden hacer lo que se les venga en gana. Y eso no es así. Eso no representa verdaderamente autoridad ni a Dios. ¿Entendemos, mis amados? ¿Quién es el que ha establecido un orden de gobierno mediante la autoridad delegada? No son los hombres. El hombre tiene necesidad de la salvación. Y desde que Adán pecó en el huerto del Edén y desobedeció a Dios, lo único que nos dio como herencia es desobediencia y una condenación, y el hombre fue relegado y separado de Dios, por lo cual, en primer lugar, lo que el hombre necesita no es una posición de autoridad, sino la gracia de Dios mediante Jesucristo para que sea reconciliado y tenga la oportunidad de presentarse ante Dios en la salvación como hijo. Después puede representar bien a Dios. Cuando uno está en condenación, nadie que está sujeto a un juicio, escuchen esto, nadie que haya cometido algo malo y que pueda ser llevado ante una corte y ser procesado en un juicio, puede estar preparado para ostentar una posición de autoridad. No lo merece. Lo único que merece es ser enjuiciado y al final ser condenado. ¿Qué es lo que merecía la humanidad caída en el pecado? No llevarla a una posición de autoridad. El malo no puede gobernar. La palabra de Dios dice que cuando el impío o el malo gobierna, los pueblos gimen, lloran y sufren. Pero cuando el justo gobierna, el pueblo, la sociedad se alegra y se goza. Pero para que un justo gobierne, tiene que conocer a Dios. Porque no hay justicia sino de parte de Dios. La iglesia debe de tener claro como cuerpo de Cristo en los últimos días, todo lo que es autoridad, aunque quizás no represente bien a Dios, Dios lo permite o Dios lo ha establecido. Como hijos de Dios tenemos que aprender a obedecer. Hay algunas cosas que es muy difícil obedecerle a alguien, sobre todo cuando no vemos un testimonio de que conoce a Dios, mucho menos su autoridad. O sea que no es fácil ni siquiera para nosotros los hijos de Dios sujetarnos a personas que no tienen una base ni moral, ni mucho menos espiritual, ni mucho menos revelación y conocimiento de autoridad. Le es difícil, pero nosotros tenemos que actuar con sabiduría y con prudencia. Algunas cosas no nos van a gustar, pero tenemos que hacerlo por amor y por el conocimiento y la revelación que hay de Jesucristo. Por amor a aquel que todo lo merece, a Jesús. Lo establecido por Dios. No son los hombres que establecen la autoridad. Es Dios quien lo ha establecido. Número 2. Aprender a someterse. Porque en el primer versículo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sabe lo más difícil para un ser humano? Es aprender a ser obediente y sumiso. Porque es que hay una naturaleza interna que nos hace ser rebeldes. Y mucho menos cuando, amados hermanos, no conocemos a Dios. No tenemos discernimiento, no sabemos lo que es la fuente de autoridad. Por lo cual en nuestro corazón no hay ese conocimiento espiritual. Y eso hace que el ser humano se vuelva muy difícil. ¿Cuánta gente sin Cristo, y aún religiosamente hablando, abre su boca desmedidamente para criticar? Desde el presidente hasta el más último que está por ahí en autoridad. Y lo hace sin conocimiento, porque si conociera a Jesús, no pudiera hablar desmedidamente de alguien así nomás. La falta de conocimiento y de revelación de la autoridad pone en problema no solamente a una persona, sino a una familia y a una sociedad por completo. Cosa difícil, pero la palabra de Dios nos dice que en lo que esté a nuestro alcance como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser sumisos y obedientes. Pregúntese, ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿En lo más sencillo o en lo más exigente? ¿En la universidad como estudiante
en su centro de trabajo como trabajador, en el puesto de gobierno sujeto a alguna autoridad, el niño cuando va a la escuela, el hijo al padre o a la madre, etcétera. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con discernimiento, con sabiduría, con conocimiento pleno de lo que es la autoridad, o lo estamos haciendo a nuestra manera todavía? La palabra de Dios dice que hay que someterse y no es fácil y algunas veces no nos va a gustar, pero hay que hacerlo por amor a Cristo. Amén, amados. Someterse a Dios y someterse a lo que Dios ha establecido, porque no son los hombres que lo han hecho, es Dios. Número 3, Dios es la única fuente absoluta de autoridad. En ese primer versículo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir de que no hay fuente absoluta en un hombre o que haya nacido con esta virtud de autoridad. Cuando el hombre ha sido establecido y aprobado, viene de una fuente absoluta que es Dios. Y para eso hay que tener una gracia y una aprobación de Dios. O sea que los hombres que se están levantando o que se han levantado en la historia de la humanidad para gobernar de una manera suya, de una manera imperativa o como quieran ellos sobre la humanidad, han fallado grandemente y han dejado tristemente muchas consecuencias fatales en la historia de la humanidad. Y hoy más que nunca se están levantando personas con un ego y un deseo y un anhelo apasionado de ser famosos, pero sobre todo de ostentar una posición que los lleve a tener poder en autoridad para hacer lo que ellos quieran sobre las masas humanas. Eso no es aprobado por Dios. Sin embargo, Dios lo permite muchas veces, porque la gente, entre más se le habla de Jesús anunciando el evangelio, como que menos quieren aceptar y reconocer que Dios es el que tiene la solución verdadera a nuestras necesidades. Aleluya. Dios, diga conmigo, Dios es la fuente absoluta de autoridad. Y si hay autoridades, es porque Él las ha puesto. El hombre no tiene autoridad absoluta ni propia para gobernar sobre el otro ser humano, excepto que Dios lo apruebe y lo ponga. Y las que hay por Dios han sido puestas. Resistir a la autoridad, dice, ¿verdad? En el número 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, a lo delegado por Dios, los resiste. Y los que resisten, ¿qué acarrean? Condenación para sí mismos. Hay muchas personas, y aquí quiero aclararlo, porque nosotros los hijos de Dios podemos acarrear condenación a pesar de ser salvos. Algunas veces porque no tenemos la suficiente madurez y discernimiento de lo que es autoridad. Por eso le dije yo, amados hermanos, para obedecer bien a la manera de Dios hay que tener conocimiento y revelación espiritual y saber qué es la autoridad. Tenemos que ser tratados por Dios, porque si no, nunca nos vamos a someter fácilmente. Es muy duro y difícil, pero esa es la realidad. Aquí la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que aquel que se opone a lo establecido por Dios, a la autoridad, acarrea condenación para sí mismo. ¿Sabe? Quizás hay muchos hijos de Dios que las cosas no les salen bien, porque todavía hay áreas de su corazón que todavía les cuesta ser sumisos y obedientes. Aún esto es lo más sencillo. Si usted tiene como padre o como madre un hijo y le dice, hijo mío, dame ese vaso de agua, tráemelo. Su hija o su hija quizás le respondió, sí, papi y mami, ya te lo voy a llevar. Simplemente le expresó con palabras, sí, ya te lo voy a llevar. Pero pasa un minuto, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasa un día y el muchacho solamente dijo, ya te lo voy a llevar, pero el vaso nunca lo movió de ahí. ¿Qué cree usted que es eso? ¿Obediencia? Y estamos hablando de algo muy sencillo y práctico. La obediencia es algo automático si se quiere realmente entender que conocemos a Dios de verdad. Cuando nos dicen algo, no nos dicen algo para sentirnos mal, sino como una oportunidad de demostrar que el trato de Dios y el conocimiento de Dios está en nuestro espíritu. Y si nos demandan algo como hijos de Dios, deberíamos de ser pronto para hacerlo.
y de buena gana. No como el Chavo del Ocho pataleando, ¿verdad? No, de buena gana y de buena voluntad, sabiendo que Dios está siendo glorificado en esa pequeña y sencilla actitud cuando nos piden algo. Algunas veces es exigencia y algunas veces es muy difícil tratar de hacer lo que nos dicen, porque hay gente que se impone sobre nuestras vidas y quizás comete injusticias. Y para los hijos de Dios no es fácil. Yo trabajo y tengo un trabajo a pesar de ser el pastor aquí. Y para mí no es fácil. Pero Dios es el que me ayuda a ser sumiso y obediente en mi trabajo. Comenzando con el dueño de la fábrica. Y no digamos los demás compañeros que no conocen a Jesús. Pero le pido y le doy gracias a Dios que su Espíritu Santo me ha enseñado mucho para saber hacer las cosas con amor. Porque la palabra me enseña que nunca debo de hacerlos, sea de hechos o de palabras, para los hombres, sino para Cristo. Y eso es el aprendizaje más grande que hay en mi vida. Porque si aprendemos a hacer las cosas como para el Señor, entonces no veremos mucho la injusticia o los defectos de los demás. Siempre estaremos motivados por el Espíritu de Dios a hacerlo, porque lo hacemos para aquel que no nos falló, para aquel que vale la pena y que podemos glorificarlo en nuestra sumisión y obediencia. Se llama Jesús. Aleluya. Dios es la fuente absoluta de autoridad. No es bueno resistir a la autoridad porque se acarrea condenación. Y número 5, estar sujetos por causa no solamente de ser castigados, dice el versículo 5, sino por motivo de la conciencia. Vamos, hermano, no es fácil ser sumiso y obediente, sobre todo cuando hay injusticia. Cuando hay algo que te están pidiendo y que quizás aquel que lo está pidiendo no te lo está haciendo de buena manera, mucho menos representando a Dios, porque no conoce a Dios. El hecho aquí es que los que están representados en los magistrados como personas delegadas y puestas como Dios, como autoridad, algunas veces no es fácil para nosotros respetarlos y obedecerlos, porque quizás no vamos a encontrar gente perfecta. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacerlo cuando discernimos la autoridad como principio espiritual en Dios. Es que debemos de entender que el que hace lo malo tiene que ser resistido por la autoridad. Y si hizo lo malo, va a acarrear, ¿qué cosa? Un castigo. ¿Por qué? Porque sencillamente hizo lo malo, hizo lo incorrecto. Pero el problema de lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que el obedecer la autoridad no solamente es por el bien, amados hermanos, cuando hacemos las cosas bien, sino porque adentro en nuestro corazón, nuestra conciencia es algo más fuerte y más claro que algo que podemos hacer por afuera. Porque por dentro hay algo que no falla. Aunque las cosas simplemente las hemos pensado sin llevarlas a cabo o hacerlas en obras o en hechos, ya hay algo por dentro que te está diciendo lo que estás pensando y lo que pretendes hacer o llevar a cabo en obras no está bien. Dejemos que la ley de la conciencia nos ayude por dentro y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir el principio de autoridad para no cometer errores. Ni siquiera en pensamientos, mucho menos en palabras y mucho menos en acción. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Esto no es fácil. Esto no es fácil. Porque la gente que hace lo malo y está acostumbrado a hacer lo malo y se acostumbra a hacer lo malo, hay gente que lo castigan y lo castigan y lo castigan y sigue haciendo lo malo. ¿Sabe por qué? Porque la acción de la conciencia, el trabajo de la conciencia está siendo obstruido por su pecado. Porque su corazón está endurecido. No es que la conciencia no trabaja, no, ella trabaja. Dios quiere usar la conciencia, pero yo creo que los hijos de Dios no podemos poner ese pretexto de tener una conciencia endurecida, sino una conciencia pura y libre, que nos prepara de antemano con ese conocimiento y ese temor a Dios a entender que habrán algunas cosas difíciles para obedecerla, pero si Dios ha puesto a alguien en autoridad y ha sido aprobado por el pueblo y ha tenido la gracia, tenemos que aprender a obedecerlo. No son fáciles. Y yo creo que es bueno hacerlo, más por motivo de la conciencia, porque si se hace lo malo, el castigo se va a recibir. Hay gente que hace lo malo y no quiere recibir la cosecha.
hace lo malo y quiere recibir que se le haga bien. Eso no es así, no funciona así. La siembra y la cosecha es una ley espiritual. Si se siembra bueno, se debe de cosechar bueno, pero si se siembra malo, tiene que cosechar malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz el bien, dice ahí. Pero si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva ¿qué cosa? La espada. En otras palabras, no en balde representa a Dios como autoridad. Por lo cual, si haces lo malo, te va a castigar. ¿Cuántas personas tratan de impartir justicia? Mire, hermano, en nuestros propios países, sí, aquí es difícil, pero en nuestros propios países, ser un representante, tratando de representar a Dios en una posición de autoridad, y sobre todo los que son jueces, cuando van a determinar un caso y si hay que condenar a alguien, no es fácil en Latinoamérica. Se lo voy a decir por qué. Porque el crimen organizado, la maldad se ha incrementado tanto que ha venido a tratar de desestabilizar una verdadera gobernabilidad sobre las naciones. Y aún el abogado o el juez o el presidente puede estar amenazado. Y si trata de impartir justicia a lo malo no lo va a aceptar. Va a tratar de resistirlo y de matarlo o destruirlo. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Es fácil ser autoridad? No, en estos tiempos, aún el que quiera representar a Dios y hacer el bien e impartir justicia, no le es fácil. No le es fácil. ¿Por qué? Porque la misma sociedad se ha involucrado en darle la espalda a Dios y prefiere el pecado y volverse rebelde y pecaminoso antes que obedecer y entender que Dios es real. Pero, tarde o temprano, de la justicia y del juicio de Dios, nadie se va a salvar. El bueno y el malo, el que se arrepintió y no se arrepintió, un día tendrá que presentarse ante un juez soberano y justo. Su nombre es Jesús. La palabra de Dios dice que estará preparado un día para todo mundo un juicio. Y la palabra de Dios dice que los juicios de Dios, amados hermanos, son justos y verdaderos. Ahí no va a haber crimen organizado, ahí no va a haber mafia, ahí no va a haber nada ni engaño que trate de decir tú no me puedes acusar porque yo no hice lo malo. Cuando Dios declara algo que es malo es porque verdaderamente es malo. Y no va a haber juez humano ni tribunal humano que pueda salvar a alguien. La oportunidad de la vida de conocer y discernir la autoridad y hacer el bien está en la tierra mientras tengamos vida. Si nos morimos con Cristo, gloria a Dios, nos espera la eternidad y el gozo eterno de nuestro amado Dios y Salvador. Pero si se muere sin Cristo la persona, yo le aseguro que la cuestión es muy clara. Alguna gente no cree ni en el infierno, ni en el diablo, ni en el cielo. Pero así como hay luna, hay tierra, y hay sol, y hay estrellas, Dios es real. Y la palabra de Dios sí dice que si hay un infierno, la palabra de Dios declara que si hay un enemigo y se le llama por muchos nombres, como título número 1 se le llama diablo y Satanás. Y también se mueven muchos espíritus malignos que se le llaman demonios y espíritus del mal, que sí trabajan en la mente y el corazón de muchos seres humanos. Estos tendrán su juicio, dice la palabra. Y también el ser humano que se convierte en impío y que jamás quiso reconocer la autoridad absoluta de Cristo, también va a ser enjuiciado. Diga conmigo, discernir la autoridad es muy importante, sobre todo en los últimos tiempos. Números capítulo 10, queremos ver una lectura poco rápida, pero queremos sacar algo de un ejemplo aquí. En Romanos capítulo 13 dice, ¿verdad?, que resistir a lo establecido con Dios, por Dios en autoridad absoluta, en autoridad delegada, no se resiste a los hombres, se resiste a Dios. Mucha gente murmura y resiste y se vuelve, amados hermanos, en contra de lo establecido por Dios, sin darse cuenta que no está resistiendo a la autoridad delegada, sino a Dios directamente, y conlleva un peligro. En nuestro estudio de antaño, este ejemplo en las Sagradas Escrituras está. Y por algo el Espíritu Santo usó al escritor
en los tiempos antiguos para dejar este gran ejemplo en medio de la congregación de Israel. Y es un grupo de 4 personas liderada por uno que se llama Coré. Pero este Coré y estos otros personajes que se juntaron para murmurar contra Moisés y contra Aarón, los elegidos y las autoridades de Dios, no eran cualquier persona. Eran personas principales, eran príncipes, eran personas que habían sido llamadas, eran personas que conocían a Dios, que habían visto las maravillas de Dios en Egipto. O sea, no eran cualquier persona. Pero veamos lo que puede hacer la murmuración y la rebelión en un corazón cuando no se tiene el discernimiento de autoridad. Y se cree muchas veces que hay razón y que estamos en la verdad sin darnos cuenta que podemos estar resistiendo a Dios mismo. Y eso es muy peligroso. Diga conmigo, discernimiento. A mí me impacta este ejemplo del capítulo 16 de lo que es la rebelión en este grupo de personas. 250 más 4 más por ahí, liderado por Coré. Y dice lo siguiente: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Note, tomaron un grupo de 250 personas. Seguimos leyendo. Y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. O sea, conquistaron un grupito, los convencieron. Príncipes de la congregación, o sea que no eran cualquier persona. De los consejos, de los del consejo, varones de renombre. Cuidado, porque aquí hay más responsabilidad de conocer y entender la autoridad para estar sujeto y sumiso. Y se juntaron contra Moisés. Note, no dice que se juntaron contra Dios. Dice que contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, basta ya de ustedes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos, ¿está quién? Están mencionando a Dios. Note el argumento que ellos traen, sin darse cuenta que se están entrando en desobediencia y en rebelión. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Están acusando a Moisés y a Aarón. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Diga conmigo, la autoridad debe tener una actitud y un corazón manso y humilde. Porque si reacciona igual que los rebeldes, la cuestión se complica. El que conoce de verdad la autoridad sabe de que él no se va a defender a sí mismo. Pone su confianza en aquel que dice, mía es la venganza. Y sabe poner su confianza en Dios. Porque reconoce que no se puso al mismo, sino Dios mismo. Esto algunas veces no lo entiende el ser humano. Por eso es que vemos que Moisés, en vez de irse directamente a resistirlo, se postró sobre su rostro ante el Señor. Dice, y habló a Coré, trató de convencerlo y a todo su séquito, su grupito, diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí mismo. Muy importante. Hagan esto, tomen incenciarios, Coré y todo su grupito, y pongan fuego en ellos, como que si fueran sacerdotes, porque es que Coré era de la tribu de Leví. Y tenían una posición en el ministerio para ayudar a Aarón y a los demás. Y pongan ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto les baste, oh hijos de Leví. Vámonos a los siguientes versículos. Por tanto, después de exhortar un poco más, le dice, por tanto tú, a Coré, le dice Moisés, y todo tu grupo, son los que se juntan contra quién. Porque él está advirtiendo, tratar de convencerlo de que no siga en lo que comenzó a hacer, habiendo convencido a 250 personas. Porque ellos creían que tenían razón. Y creo que creían que solamente estaban contra Moisés y contra Aarón, sin darse cuenta. Por tanto, tú y tu séquito son los que se juntan contra el Señor. ¿Contra quién le dicen? No le dicen contra mí, contra Aarón. Le dicen contra el Señor. Pues a Aarón, ¿qué es para contra él? Para que contra él murmuren. Diga conmigo, la murmuración hay que tener mucho cuidado.
Y envió Moisés a llamar a Datán, a los otros dos, porque eran 4 con uno que se llamaba On, pero mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Diga, una actitud rebelde. Sigamos. Es poco que nos hayas hecho venir, diga conmigo, la rebelión ciega el entendimiento espiritual. Y esto es muy duro. Porque aquí hay algo que pasó en estos dos que mandó a llamar para tratar de ayudarlos y convencerlos a Moisés. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. ¿Qué le está diciendo esto aquí? Moisés los manda a llamar, ellos no quieren ir, pero le mandan a decir algo. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Pregunta, ¿cuál es la tierra en la cual fluye leche y miel? ¿Es Egipto o era la tierra prometida a la cual Dios los llevaba? Aquí Eliab y los demás estaban diciendo, ¿verdad?, que Moisés los había hecho sacar ¿de qué? De una tierra que fluía leche y miel. Diga conmigo, ceguera espiritual. Mucha gente ven la leche y miel, que es símbolo de la gracia y del amor de Dios, el mundo. El mundo no tiene gracia ni tiene verdadero amor. Y no está la solución en el mundo ni en el pecado. Amados hermanos, la salvación y la bendición del ser humano. Jesucristo es la máxima representación de la tierra prometida. En Él está la gracia y el amor. En Él fluye la leche y la miel, que representa eso precisamente, la gracia y el amor de Dios. Un alimento espiritual y algo más dulce que la miel no lo hay, más el amor de Dios a través de Cristo. Ellos le decían, nos has hecho salir de una tierra que fluye leche y miel. El mundo, Egipto, no representa la tierra prometida. Pero ellos le estaban diciendo, nos has hecho salir de una tierra que fluye leche y miel. ¿Hasta dónde puede llegar la rebelión de una persona? A cegar su entendimiento espiritual. Ellos simplemente estaban contra Moisés y contra Aarón para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Qué le estaban diciendo a Moisés? Tú lo que eres es un dictador y te estás aprovechando no solamente de nosotros, sino de la congregación completa. Eso conlleva un peligro. Porque ya Moisés les había dicho, ustedes, Dios los llamó para ponerlos en un ministerio. ¿No les es suficiente de saber de que son personas en una posición? ¿Quieren también el ministerio de Aarón? ¿No saben de que Aarón no se ha puesto a sí mismo, sino que es Dios quien lo ha puesto? Moisés se lo dice. Sin embargo, la actitud de ellos es rebelde. ¿Estamos aprendiendo, mis amados? Esto es muy duro y difícil, pero así es. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos a estos hombres? No subiremos. Qué tremendo es la actitud de este grupo que no quiso entender ni discernir que Dios es la fuente de autoridad y que Dios es el que había puesto a Aarón y a Moisés, no ellos mismos. Sigamos en la lectura. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés está declarando que él es justo delante de Dios con respecto a ellos. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito mañana se van a poner delante del Señor, tú y ellos y Aarón. Y tomen cada uno su incenciario y pongan incienso en ellos y acérquense delante del Señor cada uno con su incenciario, 250 incensarios, porque eso era la cantidad de personas. Tú también y Aarón cada uno con su incenciario. Y tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar, escuche esto, no solamente ellos 250, sino que ya habían convencido a toda la congregación y los habían puesto contra Moisés y contra Aarón. Diga conmigo, esta clase de revolución no es buena. Y aquí esto no es conocer la autoridad de Dios. Es muy peligroso la rebelión y la desobediencia. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, diga conmigo, entonces, el peso de la gloria de Dios, eso representa la fuente de autoridad.
Y eso vino a cubrir el tabernáculo. Ellos dijeron, aquí Dios nos aprobó, porque ya apareció el Shekinah, la gloria, la nube se asentó sobre el tabernáculo. Dijo, esto está aprobado, y Moisés y Aarón van a salir como un fracaso avergonzado. Cuidado, porque mire, dice, entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y quiero decirle algo. ¿Sabe lo que pasó ahí? Porque no está el versículo ahí, se lo voy a decir. Cuando apareció la gloria de Dios, Dios a quien llamó no fue a Coré, ni a Datán, ni a Abirán, ni a On, sino fue a Moisés y le dijo, Moisés, quiero que te apartes de esta congregación porque en un momento yo los voy a consumir ahora mismo. Pero hay algo muy importante que hizo Moisés. Volvió a postrarse por segunda vez con Aarón. Y le dijo, intercediendo, le dijo Moisés a Dios, Señor, ¿acaso toda esta congregación ha pecado? No solamente ha sido uno, ¿los vas a castigar a todos? Entonces ya Dios retuvo su ira justa y su juicio y dijo, entonces diles a la congregación que se aparten de ellos. Y fue lo que hicieron. La congregación bajo el consejo de Moisés. Y terminamos de leer en los siguientes versículos para que mire lo que aconteció después que la gente se apartó recibiendo el consejo de Moisés, porque Dios le dijo, dile a la congregación que se aparten de ellos entonces. Y después de que se apartaron, Moisés proclama algo a ellos y les dice a Coré y a los otros 3 y a los 250, si como mueren todos los hombres, o sea, en una forma natural y normal, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me ha enviado, como quien dice, no represento a Dios absolutamente. Pero hay algo más. Y le dice, más si el Señor hiciere algo nuevo, que en la Biblia solamente esa vez se miró, en la Sagrada Escritura. Dice, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor, no a Moisés ni a Aarón. Diga conmigo, discernir la autoridad. Se necesita tener un corazón tratado por Dios. No es fácil, pero el Señor nos ayude en los últimos tiempos, porque necesitamos discernir la autoridad para aprobar aquello que quizás puedan representar a Dios en los últimos tiempos. Si no, estamos declarando y abriendo el camino, preparándolo para el anticristo. Porque los últimos gobiernos que estamos teniendo no están representando a Dios, sino preparando el camino de aquel que se va a presentar como líder mundial después. Y a la humanidad le quedan grandes, terribles consecuencias. Pero Dios lo puede permitir. Dice, mas si el Señor hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieran vivos al Señor, entonces conocéis que estos hombres irritaron al Señor. Terminamos hasta el 35, creo que. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la boca que estaba debajo de ellos. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, con todas sus cosas, lo que habían en las tiendas, con todos los tragos. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Levante la mano si usted entiende estas cosas. Pero aquí hay que decirle, Señor, dame discernimiento para saber los tiempos que estamos viviendo. Y aquel que ha sido aprobado por ti y que verdaderamente te represente. No esperemos grandes gobiernos que representen en el temor de Dios el principio de autoridad. Pero la iglesia sí debe discernir los tiempos y el principio de autoridad para aprender a ser sumamente obediente en primer lugar a Dios.
y lo que esté a nuestro alcance en la tierra, estar sujeto a aquello que Dios ha delegado, para no resistir a lo que Dios ha establecido. A donde quiera que vayamos y estemos, la autoridad existe y es real. Comenzando en la casa, papá y mamá, hay autoridad sobre los hijos. Si se va a la escuela, están los maestros. Si se va al trabajo, están los jefes y los dueños de las fábricas. A donde quiera, si se va en la calle, el semáforo, la autoridad de las patrullas, a donde quiera está la autoridad. Aprendemos a discernirla y a respetarla y a ser sumisos. Que el Señor nos ayude. Quiero terminar con esto. Aleluya. Resistir a la autoridad delegada atrae castigo y graves consecuencias. La murmuración, como lo hizo Coré, Datán y Abirán y On, es el principio de la rebelión. No se comienza a ser un rebelde con acciones. Simplemente puede ser un rebelde simplemente con abrir la boca. Estos hombres no golpearon físicamente a Moisés, pero comenzaron abriendo su boca, murmurando contra ellos, creyendo que tenían el favor de Dios. ¿Y qué pasó al final? Dios se airó y cuando bajó la nube no fue contra Moisés, sino contra ellos. Y Dios iba a destruir toda la nación por causa de ellos. Dígales, hermanos, no nos dejemos contaminar con el espíritu que hay en los últimos tiempos de desobediencia. Cuidado hasta para abrir nuestra boca y criticar a algo o a alguien. Dejemos a Dios la venganza y su justicia. Termino con esto. Primer libro de Samuel 24, 1 al 12. El conocimiento y discernimiento de la autoridad en la vida de David. A mí me encanta este hombre. Solo voy a mencionar un ejemplo porque hay dos ejemplos. En el primer libro de Samuel capítulo 24 y en el capítulo 26 hay dos ejemplos de cómo se debe de conocer y discernir la autoridad. David es un gran ejemplo. Por eso Dios lo eligió y lo usó y llegó hasta el final. Y llegó a ser para mí el mejor rey de Israel. Con todas sus fallas, con todos sus errores. Porque hizo cosas que debió haber muerto. Pero había algo en el corazón de este hombre. Sabía humillar su corazón delante de Dios. Sabía discernir el carácter de Dios. Sabía discernir la gracia y el amor de Dios. Pero sabía discernir la fuente absoluta de autoridad. Y aunque él había sido elegido como rey después de Saúl por rebelde, David entendió que él no se representaba a sí mismo, sino estaba para representar los intereses de su Dios. De aquel de quien dependía. Y que lo sacó de detrás de las ovejas, porque antes lo que era un simple pastor. Sus hermanos eran soldados y estaban en el ejército. Sin embargo, David, como el menor, estaba ahí pastoreando ovejas. Pero hay algo muy importante. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso porque él estaba enojado y Satanás lo toreaba para sentir celos y quería destruir la vida de David. Y dice, cuando volvió de perseguir a los filisteos, que eran enemigos normales de ellos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Cuando Saúl, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de ¿quién? De David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras montes. O sea, la situación era difícil, sin embargo, él quería perseguirlo para matarlo. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en el fondo, o sea, en los rincones de la cueva. Aquí quiero decir algo. Esta parte dice que Saúl, cuando llegó a ese lugar, él le dio ganas de ir al baño, porque aquí cubrirse los pies era ganas de ir a hacer pupú, sus necesidades. Entonces, él no iba a ir a acompañar, él se metió él solo, confiadamente, siendo el rey, al fondo de la tierra a hacer sus necesidades. Sin darse cuenta que en el fondo, ahí en lo más profundo, estaba David y sus hombres. Él no se dio cuenta. Entonces los hombres de David, cuando vieron esto, le dijeron, he aquí el día que dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, ¿y qué fue lo que hizo? Calladamente, sin que aquel se diera cuenta, se imagina que estaba así por detrás y vino David por detrás, le cortó un pedacito del manto. Después de esto se turbó, quiero que note esto, se turbó, en otras palabras, tembló, le dio miedo a David después de lo que hizo. Hubo algo, diga conmigo, poder de la conciencia.
Diga conmigo, conocer autoridad, discernir a Dios como principio. Por eso es que él dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. No lo había herido físicamente, simplemente le había cortado un pedacito de la cobertura de su vestidura. Pero él era el rey todavía, aunque a Dios lo había menospreciado. Quiero que entienda estas cosas. Y dijo a sus hombres, David, el Señor me guarde de hacer tal cosa, ¿contra qué? Pero si no lo estaba persiguiendo para destruirlo. Esto no es fácil. Aquí hay que conocer la autoridad. Diga conmigo, discernimiento. ¿Para David era fácil? No, para David no era fácil. Él sabía que su principal enemigo estaba ahí. Y era una oportunidad de parte de Dios. ¿Era verdad lo que los hombres le decían? No, era verdad. Como prueba, Dios le estaba poniendo en su mano ¿a quién? A su perseguidor y enemigo. Y era la oportunidad para que él le quitara la vida, o uno de sus hombres, dándole una orden. Pero él dice, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Muy importante estas cosas. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen. ¿Contra quién? Contra Saúl. Y Saúl, sin darse cuenta, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, lo siguió y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor, le gritó, mi Señor, el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro, reverencia, conocimiento, autoridad y respeto, a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, has visto hoy tus ojos cómo Jehová te han puesto hoy en mis manos, en la cueva, y es cierto. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mire cómo le está diciendo David. Y mira, Padre mío, mira la orilla, le está mostrando la evidencia. La orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casas de mi vida para quitármela. Terminamos aquí. El Señor juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Usted puede leer eso más para que vea dónde termina. Pero hay algo muy importante. Saúl reconoció en ese momento que David era justo y que verdaderamente no había nada malo en él como para que era meritorio de que él le quitara la vida. Pero hay algo muy importante. Este hombre David dio a conocer que conocía lo que es el principio de autoridad espiritual. Él no vio ni se limitó a ver solamente a Saúl físicamente. David vio más allá de lo físico y lo material en la vida de Saúl. Ya Dios había desechado a Saúl. Aunque era rey todavía, ya Dios no estaba con él. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. ¿Por qué? Por rebelde. Ya no estaba aprobado por Dios. Pero hay algo muy importante. Ya Dios lo había desechado y no estaba aprobado por Dios. Pero todavía, como no había muerto, seguía siendo rey en Israel. David entendía y conocía que Dios lo había desechado, pero para él seguía siendo ¿qué cosa? Su rey. Seguía siendo su Señor y seguía siendo su Padre mío. Diga conmigo, esto no es fácil. Para esto hay que conocer a Dios de verdad y su principio de autoridad. Es algo sumamente espiritual. Es algo sublime. La autoridad no es un juego. Usted y yo no vemos lo que sucede en esos cables y tenemos luz aquí. Pero ahí hay unos cables y aunque se peleen los cablecitos de esas lámparas que nos dan luz, no vemos nada. Pero tóquelo para ver si no va a experimentar algo. Porque hay un fluido eléctrico que le da la vida para que las lámparas den luz. La autoridad de Dios no se ve, pero es sublime, es muy peligrosa y se resiste.
Al no tener discernimiento podemos equivocarnos y podemos estar expuestos a morir y a ser destruidos. David supo tener paciencia. Saúl había sido desechado porque le falló a Dios como el primer rey. Ya Dios no estaba con él. Es más, Satanás lo usaba. Le usaba su corazón provocándole celos y envidia contra David. Por eso es que lo perseguía para matarlo. Pero David ahora era el ungido del Señor. En otras palabras, aunque era perseguido, para Dios Saúl no era su hombre. Para Dios era David su ungido. Pero habían dos ungidos, uno desechado y el otro aprobado. Uno todavía siendo rey desechado y el otro siendo ungido, perseguido. Sin embargo, David tuvo la oportunidad de quitarle la vida e ir directamente a obtener el trono y ser autoridad ya directamente, pero no lo aceptó ni lo hizo. Líbreme el Señor de quitarle la vida a mi Señor, el ungido Jehová. Y también reprimió a sus hombres, porque sus hombres le decían, oye, aquí te lo ha puesto Dios, y era cierto, te lo ha puesto en tu mano, vamos, quitémosle la vida. Si no, danos órdenes a uno de nosotros, que lo hacemos ya. Y se resuelve el problema y te llevamos a ser rey directamente. David no lo hizo de esa manera, esperó en Dios. ¿Por qué? Porque conocía el principio de autoridad. Prefería aceptar seguir siendo perseguido y exponer su vida delante de Saúl, pero él no le iba a quitar la vida todavía a su Señor y Rey. Dios observa estas cosas y las aprueba. Que el Señor nos ayude en los últimos tiempos a tener discernimiento de la autoridad y a saber lo que vamos a escoger como autoridad y a saber aprobar en nuestras vidas que autoridad absoluta solamente Dios. Pero que mientras estamos en la tierra tenemos necesidad de discernir para poder obedecer por amor a Cristo, nuestro amado Salvador. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie.